terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando estas dos potencias consideradas como modelos para el resto del mundo ponían sobre la mesa de nuevo una tensión haciendo que la dura y el temor incrementara en las personas por una nueva guerra. Estados Unidos y la Unión Soviética no compartían ninguna compatibilidad en los modelos económicos, políticas y sociales, pues Estados Unidos era capitalista y la Unión Soviética socialista, aspirando a poner en práctica el planteamiento de Carlos Marx, haciendo adaptación a la realidad rusa. Su nombre tiene lugar a que realmente no tuvieron acciones directas. La que más destaca es la oposición ideológica entre el sistema comunista y unipartidista dirigido por la Unión Soviética y el sistema capitalista y multipartidista encabezado por Estados Unidos y las potencias europeas occidentales. El sentimiento anticomunista que se extendió por Europa y Estados Unidos a partir de la Revolución de Octubre de 1917 y del estallido de la Guerra Civil China entre comunistas y nacionalistas en 1927. La propaganda anticapitalista en la Unión Soviética que identificaba a Estados Unidos y sus aliados como un peligro imperialista y burgués. El derrumbe de Europa Occidental como potencia mundial, luego de la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la afirmación como superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos países que lideraron la victoria frente a los nazis. Las tensiones derivadas del reparto político territorial de Alemania entre las fuerzas aliadas, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia por un lado y la Unión Soviética por el otro. La ocupación soviética de los territorios de Europa del Este previamente conquistados por los nazis, que tras su liberación por el Ejército Rojo quedaron bajo el control de la Unión Soviética a través de gobiernos comunistas locales y del mantenimiento de tropas soviéticas. La creciente injerencia estadounidense en Europa, fruto de su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial y de la aplicación del Plan Marshall en la posguerra, un programa de ayuda y financiamiento para la recuperación económica europea. Los países que estaban bajo hegemonía soviética rechazaron la ayuda del Plan Marshall, que la Unión Soviética consideraba un instrumento de imperialismo estadounidense. Ante el gran acúmulo de armas atómicas de Estados Unidos y la URSS, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó, con esto la famosa caída de Berlín, que marcó completamente el siglo XX, la historia de Alemania, Europa y la mundial. Esto sucediendo por la reunión de una multitud al saber que se darían pases para pasar al otro lado. Al no ver cómo controlar la situación, las autoridades no hicieron nada, llegando al punto del derrumbe del muro sin sangre derramada. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Ante esto, fue Estados Unidos quien se convirtió en la potencia mundial. La división de Europa y el resto del mundo en dos bloques dominados por Estados Unidos y la Unión Soviética, que configuraron un mundo bipolar mediante alianzas y el control o la influencia sobre otros países. La carrera armamentística y especial en la que cada potencia intervenía recursos para superar a su adversario o en el desarrollo de armamento convencional y nuclear y en la exploración del espacio exterior, lo que derivó en importantes innovaciones tecnológicas usadas también en la vida civil. La amenaza nuclear que difundió el miedo a una guerra atómica de efectos devastadores. Una guerra de este tipo estuvo a punto de estallar durante la llamada crisis de los misiles en Cuba de 1962. El estallido de conflictos, guerras y golpes militares en otros países, especialmente en Asia, América Latina y Medio Oriente, donde cada potencia apoyaba a uno u otro bando para extender su hegemonía mundial. Esos acontecimientos incluyeron las guerras de Corea, Vietnam y Afganistán, el apoyo soviético al régimen de Fidel Castro en Cuba y el respaldo estadounidense a algunas dictaduras latinoamericanas. La ruptura entre China y la Unión Soviética a partir de la década de 1960 y la división del mundo comunista entre los vertientes soviética y maoísta. Esto permitió un acercamiento importante entre Estados Unidos y China durante la década de 1970. La reconfiguración del poder mundial tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, cuando Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y la OTAN se amplió con la adhesión de países que habían abandonado el comunismo. La desilusión ideológica de sectores de izquierda ante la derrota soviética, la idea generalizada de que el comunismo había fracasado y la consolidación del capitalismo a nivel mundial a fines del siglo XX. Guerra Fría y América Latina. Durante la Guerra Fría, los países de América Latina compartían características comunes: crecimiento económico inferior al de las potencias occidentales, pobreza y desigualdad,
influencia política, cultural y económica de Estados Unidos. México se alineó en el bloque de los países capitalistas. En 1947, México se integró a la Conferencia de Río de Janeiro, en la que países americanos se sumaron a los planes militares de Estados Unidos para enfrentar juntos la Guerra Fría. Una de las principales consecuencias de la Guerra Fría en América Latina actual es el haber dejado sociedades polarizadas que sigue articulándose como en torno a derecha e izquierda.